Bueno, no sé si alguien ya ha intentado el problema, que quiera decir alguna observación o algo que estaba pensando intentar. Viendo como que es la multiplicación de dos permutaciones y la suma, se parece mucho a lo que acabamos de ver de la desigualdad del reordenamiento, Ok, pero se vamos. ve muy sospechoso que sea la permutación i y su permutación siguiente. Ok, sí, digamos reordenamiento porque tenemos dos sucesiones, se multiplican, aunque no hay mucha libertad, bueno, están relacionadas directamente. ¿Alguna otra observación o comentario? Bueno, em, digamos, en este tipo de preguntas tenemos una función o una estructura, una función que es una permutación. Entonces, queremos buscar el máximo. Pero tal vez podemos, bueno, preguntarnos cómo se ve ese máximo. Entonces, bueno, en el caso de una permutación, eh, lo que podemos decir es, ¿por qué esta permutación es el máximo? Digamos, si nosotros sabemos que iba a sigma i y j va a sigma j, ¿por qué hacer un cambio en la permutación eh, no se podría hacer? O tal vez sí se puede y ambos son máximos, pero analizando ese cambio, sabiendo que si hacemos un pequeño cambio, ya no tenemos el máximo, bueno, o no tenemos algo más grande, ¿qué es lo que podemos decir? Entonces sería, bueno, algo que uno puede intentar hacer, jugar con la permutación, intentarle hacer cambios y ver qué pasa si le hacemos algún cambio. Y bueno, esto no solo es en permutaciones, en muchos tipos de cuando está maximizando o estudiando alguna propiedad, ver qué pasa si hacemos un pequeño cambio puede ser útil. Entonces, bueno, esto es, agarre cualquier i y cualquier j, cámbielos y vea qué pasa. Esa es, digamos, la idea, pero en i y j pueden ser cualquier cosa, pero intentemos agarrar algo que podamos manejar. Entonces, por ejemplo, dos números consecutivos. Bueno, aquí hay una cosa. Primero que todo, aquí lo que dice, el producto es agarre un número de la permutación y multiplíquelo por el que está a la par. Esta condición que nos da aquí, de que sigma n más 1 es sigma 1, nos dice que 1 y n están a la par. Entonces es como si estuviéramos en un círculo, por ejemplo. No es tan importante ese detalle. Pero entonces agarremos, en vez de escribir sigma i, sigma j, voy a escribir a sub i y a sub j para simplificar un poco la notación. Entonces, tenemos estos dos números, digamos que están ordenados de esa forma. Sí, ¿qué pasa si hacemos un cambio? Obtenemos esto de aquí. Entonces, originalmente a sub i menos 1 está multiplicado por a sub i. Luego a sub i está multiplicado por a sub j y a sub j está multiplicado por a sub j más 1. Si nosotros hacemos este cambio propuesto, ¿qué es lo que pasa? A sub i menos 1 estaría multiplicado por a sub j más 1 estaría multiplicado por a sub i, y el producto del centro lo que hace es cambiar el orden, queda a sub j por a sub i, pero es el mismo término. Todo lo demás queda igual. Entonces el cambio que hay es en esta suma. ¿Y eso qué significa? Eh, si nosotros sabemos, por ejemplo, que a sub i es menor que a sub j, ¿qué podemos decir de a sub i menos 1 y a sub j más 1? Si estamos ya trabajando en un máximo.
¿Sí? ¿Qué nos dice la desigualdad del redondeamiento aquí? Si asumimos, digamos, alguno de los dos tiene que ser más grande que el otro, porque todos los números son diferentes. Si asumimos que A sub I es menor que A sub J, ¿qué podemos decir? Y vean también una cosa, y es que si empezamos con el máximo, lo que está a la izquierda, el estado original, tiene que ser por lo menos tan grande como lo que está a la derecha, ¿verdad? Bueno, lo que está, esta desigualdad es un reordenamiento con sucesiones de dos términos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos A sub I el más pequeño, A sub J el más grande. Entonces el más pequeño tiene que estar multiplicado por el más pequeño y el más grande tiene que estar multiplicado por el más grande. Eso es lo que dice el ordenamiento. ¿Sí? Entonces, A sub I menor que A sub J implica que A sub I menos 1 es menor que A sub J menos 1. A sub J más 1, perdón. ¿Sí? Pero es un sí solo sí en realidad, porque el ordenamiento lo podemos aplicar tanto con I menos 1, J más 1, como con I y J. Entonces, el reordenamiento nos da esta estructura ya que si tenemos dos números consecutivos, podemos saber están ordenados, hay A sub I y A sub J están ordenados, y eso nos va a decir el orden de I menos 1 con el J menos 1, dependiendo del orden inicial. ¿Qué pasa si nos vamos un poco más lejos? Por ejemplo, el que está aquí y el que está acá. ¿Será que preserva el mismo orden? ¿Será que hay algún cambio? Y en realidad resulta que se puede ver lo mismo. Ponemos aquí un poquito. O sea, aquí lo que vimos es que si a sub... Oscar, Sí. perdón, ¿puedo volver a explicar eso? Es que no entendí cómo se aplicó la desigualdad. Ok, sí, digamos aquí, hagámoslo explícitamente. Tenemos x1 multiplicado con y1 más x2 multiplicado con y2, ¿sí? Eso es a la izquierda, y lo que está a la derecha es x1 multiplicado con y1, perdón, con y2, más x2 multiplicado con y1, ¿verdad? Ese es el cambio que pasó. Entonces estamos tomando la sucesión de los X como Sí, A digamos, sub I menos 1, A sub J. sí, x1 es a sub i menos 1. y1 es a sub i. A sub j sería x2 y a sub j más 1 sería, perdón, a sub j es x2 y a sub j más 1 es y2. Entonces, aquí estamos haciendo estamos intercambiando el orden. Vea que se puede ver, como la sucesión solo tiene dos términos, se puede ver de dos formas diferentes. O estamos cambiando y1 con y2, o estamos cambiando x1 con x2. Se puede ver de las dos formas. ¿Sí? Entonces, el reordenamiento dice que si x1 es menor que x2, acompañar y1 por el más grande y y2 y x2 por el más pequeño es más grande que si le damos la vuelta, que si el más pequeño está acompañado por el más grande y el más grande por el más pequeño. Entonces aquí lo que dice, si este es el máximo de las dos posibles permutaciones, y de hecho esta desigualdad no puede ser una igualdad, porque los números son diferentes. Entonces lo que aquí dice es que el reordenamiento dice que entre estos dos términos, el más grande es el que va grande con grande
y el más pequeño es el que va pequeño con pequeño. Entonces que el orden de A sub I con el de A sub J es el mismo que el de A sub I menos 1 con el de J más 1. Eso es lo que nos dice el reordenamiento aquí. Pero, bueno, lo importante también era que al hacer el cambio, toda la suma quedaba igual. Y estos eran los únicos términos que diferían. Porque todos los demás, tal vez vámonos para... Porque, por ejemplo, estos dos siguen siendo vecinos, entonces este producto que aparece entre dos consecutivos es el mismo en la permutación original y al hacer la transposición. Pero si nos vamos, antes dijimos, ¿qué pasa si son consecutivos? Entonces, como para entender un poco lo que sucede. ¿Qué pasa si no son consecutivos? Entonces, bueno, aquí la transposición era como una permutación que podíamos hacer. Si hacemos la transposición aquí, el problema es que hay términos por los dos lados. Entonces vamos a tener una identidad, pero que depende de los dos vecinos. Y es una identidad más complicada. Entonces, una idea es agarrar este orden que nos dan de los términos que están en el medio y darle la vuelta. Entonces aquí cambiamos la permutación, varios elementos cambiaron de orden. Entonces, o sea, le estamos dando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el orden contrario. Lo que está en el medio va a tener los mismos productos. A sub j menos 1 sigue siendo vecino de A sub j menos 2 y así sucesivamente. Entonces aquí no hay cambios y los únicos cambios están aquí. Entonces el mismo cambio que teníamos la vez pasada. Podemos decir lo mismo, que si A sub I es menor que A sub j, entonces A sub I más 1 es menor que A sub j menos 1. Eso es lo que nos dice el reordenamiento en esta permutación. Bueno, eso se fue, esto no debería estar aquí, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Aquí, digamos, hagamos este ejemplo con 12 números. Y digamos que A sub 1 es 1. ¿Por qué no? Porque podemos rotar, no importa dónde esté, podemos rotarlo, entonces es la misma cosa. Empecemos, 1 tiene que estar en algún lado. Y entonces sabemos que A sub 2 es mayor que 1, ¿verdad? Porque 1 es el menor número. Entonces, si extendemos 1 a la izquierda y 1 a la derecha, eso nos dice que A sub 3 es mayor que A sub 12. Esta flecha aquí la voy a usar como es mayor. Y lo podemos seguir haciendo, que si nos movemos un paso a la izquierda y uno a la derecha, el orden se mantiene. Y el orden se mantiene hasta llegar acá. Entonces tenemos este conjunto de desigualdades. ¿Y quién es más grande? ¿A sub 12 o A sub 2? Y en realidad cualquiera de los dos. Digamos que A sub 2 es más grande que A sub 2. Y entonces podemos hacer lo mismo. Si nos movemos uno a la izquierda y uno a la derecha, el orden se mantiene. A sub 11 es más grande que A sub 3. A sub 10 es más grande que A sub 4. A sub 9 con A sub 5. Y A sub 8 con A sub 6. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 12 números y podemos deducir de qué forma están ordenados. Y solo hay una forma de ordenar los n números de esta forma. O sea, A sub 7 tiene que ser más grande. A sub 8 el que le sigue. A sub 6 y así sucesivamente. Entonces, con esa observación de antes, podemos ver que el máximo se alcanza en una permutación que se ve de esta forma. Entonces, aquí, bueno, de tarea quedaría formalizar un poco el caso general con n, pero la idea sería la misma, que eso nos da un orden
donde empezamos con el 1, luego 2, 3 a la izquierda, 4 a la derecha, 5 a la izquierda, y así hasta llegar a 12. Y entonces, ¿cuál es el producto que buscamos? Bueno, tiene 1 con 3, 1 con 2, 2 con 4, 4 con 6, 6 con 8, 8 con 10. Entonces, básicamente, hay un par de excepciones, pero estamos multiplicando un número con el mismo número por 2. Y con i más 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 2. Hay un par de excepciones. Y es que estamos multiplicando 1 con 2. Y estamos multiplicando 11 con 12. Pero entonces, podemos calcular el máximo de esa forma. Bueno, aquí el máximo ya no es tan importante. Lo importante es entender la estructura, ya hacer el cálculo. Lo importante es entender el ejercicio, cómo vamos llegando a eso. Bueno, aquí tenemos lo que acabo de decir, que uno desde k hasta el n-2, por ejemplo 10 se multiplica con 12, k por k más 2. Hay que sumarle este 2 de aquí. Hay que sumarle el término n por n-1. Y para llegar a lo que está al final es usar la suma de cuadrados y la suma de los números desde 1 hasta n-2. Oscar, Sí. una pregunta. Entonces, digamos, en la de la izquierda, en la circunferencia de la izquierda, a sub 2 es mayor a sub 3 o no, a sub 7 mayor a sub 6 mayor a sub 5 y así hasta sub 2. Vamos a ver, a sub 7 mayor que... Sí, digamos, a sub 7 es mayor que 8, que es mayor que 6, que es mayor que 9, que es mayor que 5. Luego a sub 5 mayor que... No, es que no entiendo cómo construyó lo de la izquierda. O sea, Ok, la devolvamos. premisa inicial, ¿cómo era? Sí, le empecemos con eso. O sea, lo inicial, bueno, empecemos con esto de aquí. Que es usar reordenamiento aquí. Lo que nos dice es que si que a sub i es menor que a sub j, sí, solo sí, a sub i más 1 es menor que a sub j menos 1. Eso es lo que obtenemos de acá. Porque en caso contrario, podemos permutar todo este segmento que está entre ellos dos. Bueno, aquí eso sí, hay que asumir que I y J no son consecutivos, que hay algo en el medio de ellos. De hecho, podemos ponerle aquí un igual por si acaso solo hay una, si solo hubiera un número entre los dos. Pero lo que dice es que si sabemos el orden de estos dos de aquí, ya sabemos el orden de los dos de aquí abajo. ¿Sí? Por reordenamiento. O si no, podemos hacer un cambio en la permutación y obtendríamos un número más grande. Ok. Entonces lo que estamos haciendo aquí es, bueno, se me movieron los circulitos. Lo que estamos haciendo aquí es diciendo, a sub 2 es mayor que a sub 1. Entonces a sub 1 sería un i. Bueno, aquí lo estoy haciendo como... bueno, la enumeración lo que hace es que agarramos el de la izquierda, que si usted tiene dos números y sabe el orden entre ellos dos, el orden de agarrar el número que está justo a la izquierda y el que está justo a la derecha es exactamente el mismo. Entonces, como a sub 2 es mayor que a sub 1, a sub 3 es mayor que a sub 12. Entonces, esta es una implicación directa. O sea, cada nivel implica el que está abajo. Como a sub 12 es menor que a sub 3, si nos movemos un paso a la izquierda, el a sub 11 va a ser menor que si nos movemos un paso a la derecha, que a sub 4. Y así hasta cubrir todos los elementos. Entonces, ahí lo que usamos fue solo partiendo de que 1 es menor que a sub 2. En el siguiente paso vamos a asumir que a sub 12 es mayor que a sub 2, pero eso va a ser sin pérdida de generalidad.
Bueno, esto puede ser asumido desde el inicio. Siempre de generalidad, A sub 2 es mayor que A sub 2, o si no, cambie los índices, o si no, haga el argumento, pero con A sub 2 en vez de A sub 2. Entonces, esta primera flecha de aquí, A sub 2 es mayor que A sub 2, es sin pérdida de generalidad. Pero por la propiedad que tiene la permutación, esto implica que si nos damos un paso a la izquierda, A sub 11 es mayor que si hacemos un paso a la derecha, A sub 3. Entonces, en esta línea lo que nos dice es qué número es más grande que otro. Entonces, por ejemplo, en esta línea, A sub 7 es el número más grande de todos, que sería n. Luego A sub 8 es el segundo número más grande, que es n-1, y así sucesivamente. ¿Ok? Gracias.